A ver, pensemos en algo. ¿Por qué algunas personas parecen estar destinadas al éxito? Lo primerito que se nos viene a la mente es, es que tienen mucho talento o es que trabajan durísimo. Pero, ¿y si la clave no estuviera solo en la persona? Si tuviera que ver con su historia, su cultura e incluso con el mes en que nació. Hoy vamos a clavarnos en las ideas de Fuera de serie de Malcolm Gladwell, un libro que de verdad nos va a hacer cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el éxito. Muy bien, vamos a entrarle de lleno. La gran pregunta que nos pone sobre la mesa este libro es, ¿de verdad el éxito es nomás cosa de habilidades personales? O sea, ¿realmente existe esa figura de la persona hecha a sí misma que triunfa por su puro mérito y ya? Para empezar, tenemos que desarmar la historia más famosa sobre el éxito, esa que hemos escuchado 1000 veces y que hasta nos inspira, pero que, quizá, nos está ocultando una parte muy importante de la verdad. Esta historia nos la sabemos de memoria, ¿no? La del genio solitario, el emprendedor que empieza en un garaje, esa persona que contra todo y todos, a base de pura garra, se come el mundo. Es una historia increíble, nos encanta. Pero aquí es donde Gladwell nos dice, ojo, que esa historia, por más bonita que suene, en gran parte, es un mito. Y aquí está el meollo del asunto. El éxito no pasa en un vacío. Siempre hay un contexto. Hay ventajas que no se ven a simple vista, oportunidades que caen del cielo y herencias culturales que juegan un papel, importantísimo. Nadie, de verdad, nadie triunfa completamente solo. Y para probar este punto, la primera parada que hacemos es en un lugar súper inesperado, un pueblito en Pensilvania que escondía un secreto increíble sobre la salud y sobre todo sobre la comunidad. Todo empezó porque un médico de la zona notó algo rarísimo. En los años 50, en Roseto, un pueblo de inmigrantes italianos, los infartos, que eran la causa número 1 de muerte para hombres menores de 65 años en todo Estados Unidos, ahí simplemente no existían. Era como si la gente fuera inmune a las enfermedades del corazón. Una locura. Pues esta pregunta se le metió en la cabeza a un médico, Stuart Wolf, y se obsesionó. ¿Qué era lo que hacía que la gente de Roseto estuviera tan sana? Y lo más increíble es cómo el equipo de Wolf fue tachando de la lista todas las explicaciones obvias. A ver, ¿la dieta? No, para nada. De hecho, cocinaban con manteca de cerdo y comían un montón de grasa. ¿La genética entonces? Tampoco, porque sus familiares en otras ciudades se enfermaban como todos los demás. ¿El agua? ¿El año de Pensilvania? Menos. Los pueblos de al lado tenían el triple de infartos. Cada idea era un callejón sin salida. El descubrimiento fue, wow, revolucionario. La respuesta no estaba en los individuos, en lo que cada uno hacía. No. El secreto, el factor que los protegía, era la comunidad entera. Resulta que la gente de Roseto había recreado la misma estructura social de su pueblo en Italia. Era una comunidad súper unida, solidaria, donde nadie se sentía superior a nadie. Esto, sin que se dieran cuenta, los aislaba del estrés del mundo moderno. O sea, su salud no dependía de lo que comían o si hacían ejercicio, sino del ecosistema social que habían construido juntos. Ok, la historia de Roseto nos enseña el poder del entorno. Ahora, vamos a ver otro tipo de ventaja oculta, una que nace de reglas que parecen súper simples, hasta tontas. Aquí tenemos la lista de jugadores de un equipo de hockey juvenil de élite en Canadá. A primera vista, pues son solo nombres, ¿no? Pero Gladwell nos pide que nos fijemos en un detalle, las fechas de nacimiento. Al principio parece que no hay nada raro, pero de repente salta a la vista un patrón clarísimo. ¿Ya lo vieron? Miren estos números. El 40% de los jugadores de élite nació entre enero y marzo, un 30% en el siguiente trimestre y apenas un 10% en los últimos 3 meses del año. Esto no es casualidad, para nada. Hay un desbalance total. ¿Qué está pasando aquí? Y la explicación es increíblemente sencilla. Para armar los equipos, todos los niños nacidos en el mismo año compiten juntos, y la fecha de corte es el 1 de enero. A esto se le llama ventaja acumulativa. Piénsenlo así. Un niño que nació en enero, cuando compite con uno de diciembre del mismo año, le lleva casi 12 meses de desarrollo. A los 9 o 10 años, esa diferencia es gigante. ¿Y a quién creen que escogen los entrenadores? Obvio, a los más grandes, a los que se ven más coordinados. Ya a esos niños les dan mejor entrenamiento, más partidos, más atención. Y esa pequeña ventaja inicial, que no tuvo nada que ver con el talento, sino con la fecha de nacimiento, con los años, se convierte en una diferencia de habilidad real, enorme. Entonces, queda claro que las oportunidades importan, y mucho. Pero, ¿qué se hace con esa oportunidad? Y esto nos lleva a otra de las ideas más famosas de Gladwell, la regla de las 10.000 horas.
Después de estudiar a genios en un montón de campos, desde violinistas hasta programadores, los psicólogos encontraron un número que se repetía una y otra vez: 10.000. Esa parece ser la cantidad de horas de práctica, pero ojo, práctica deliberada, bien enfocada, que se necesita para llegar a ser un experto de clase mundial. Y este punto es clave. Esa práctica brutal no es algo que haces porque ya tienes talento, es lo que te da el talento. Es un requisito indispensable para llegar a la cima. Ni los más grandes genios de la historia se saltaron este paso. El caso del programador Bill Joy es el ejemplo perfecto. Claro que era brillante, pero su éxito también es la historia de una oportunidad increíble. Llegó a la Universidad de Michigan justo en 1971, cuando instalaron uno de los primeros centros de cómputo avanzados del mundo. Esto le dio chance de programar casi sin límites, algo que casi nadie más en el planeta podía hacer en ese momento. Y así, por ese golpe de suerte, pudo juntar sus 10.000 horas de práctica. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen todas estas historias juntas? La comunidad de Rossetto, los jugadores de hockey, la suerte de Bill Joy. Todo apunta a una conclusión mucho más compleja y fascinante. El éxito no es algo individual, es un ecosistema. Esta analogía de Gladwell lo resume todo a la perfección. El éxito no depende solo de tener una buena semilla. También necesita un buen terreno, que le llegue suficiente sol y, claro, que no pase un leñador y lo corte. Necesita el ambiente correcto para crecer. En resumen, la gran lección de este libro es que el éxito es una mezcla de muchos ingredientes. No es nada más el talento, es la comunidad que nos apoya, son las reglas del juego en el que estamos y son las oportunidades que, a veces por pura suerte, se nos cruzan en el camino para poder meterle esas miles de horas de práctica. Así que, el mensaje final es que tenemos que empezar a ver más allá de la persona. Hay que entender el bosque completo, no solo el árbol más alto. Nuestras historias, nuestras culturas y hasta la época en que nos tocó nacer tienen un impacto gigantesco en quiénes podemos llegar a ser. Y esto nos deja con una pregunta bien fuerte para reflexionar. Si dejamos de obsesionarnos con encontrar a la gente que tiene más talento de nacimiento, ¿cómo podemos empezar a construir sistemas, escuelas y comunidades que le den a más gente la oportunidad de que les llegue un poco de esa luz del sol para que puedan echar raíces y al final crecer tan alto como puedan?